Dicen que la justicia es ciega, pero a veces simplemente está mirando hacia otro lado. Esa mañana, el pasillo del juzgado estaba repleto. Personas vestidas con trajes gastados susurraban oraciones al paso. Tacones repiqueteaban sobre las losetas con una cadencia nerviosa. Era uno de esos días en que el ambiente mismo parecía a punto de romperse, como si las paredes aguantaran la respiración. Y entonces ocurrió. El oficial, Ricardo Salgado, apareció por el corredor como si fuera su dominio. Espalda recta, quijada apretada, mirada siempre en escaneo, como si buscara a quien disciplinar. No caminaba, patrullaba, como si este lugar de justicia fuera un territorio hostil. Y para él, cualquiera que no llevara uniforme era una amenaza en potencia, sobre todo si su piel no era clara. Una mujer mexicana se encontraba cerca de las bancas, sin hablar, sin grabar, simplemente mirando las puertas de la sala, quizás esperando a alguien dentro. Llevaba una blusa gris Oxford, pantalones sencillos, sin adornos. Aparentaba unos 30 y tantos, quizás 40. Su presencia era tranquila, sólida. Ricardo apenas la vio antes de actuar. Ella no se movió, solo lo observó, serena pero firme. Ese tipo de silencio, que no es sumisión. Easy Valuation no esperó ni un segundo. De un tirón, le arrebató el bolso del hombro. Con la otra mano le sujetó la muñeca y la giró contra la pared. El sonido metálico de las esposas fue seco, brutal, fuera de lugar en un recinto donde se supone que impera la dignidad. Sue golpeó primero con el hombro, luego con el rostro, lo suficientemente fuerte para que alguien cercano soltara un leve jadeo, pero nadie actuó. Los celulares salieron, los dedos tocaron círculos rojos, pero los cuerpos se quedaron inmóviles. Las miradas se desviaron. La multitud hizo lo que las multitudes hacen cuando la violencia llega con insignia: mirar en silencio. Y ella no gritó, no dijo nada, solo giró la cabeza lentamente y lo enfrentó con la mirada. No con temor, sino con claridad, con algo más denso, como si supiera exactamente qué era esto, como si ya lo hubiera vivido más veces de las que valía la pena contar. Ricardo se quedó sobre ella, respirando fuerte, los nudillos apretados contra las esposas. Su rostro intentaba proyectar control, pero su cuerpo se tensaba lo justo para revelar inseguridad. En algún rincón, fuera de cuadro, una luz roja parpadeaba. Se sentía en el ambiente que este no era otro abuso más. Esta era una fisura, y algo o alguien estaba a punto de atravesarla. Pero antes de eso, solo había un silencio denso, ese que se instala cuando algo se ha ido demasiado lejos y nadie sabe cómo actuar, excepto ella. Él es sabia, y lo que hizo después lo cambiaría todo. A los juzgados tienen algo de gélido, y no hablo solo de los pisos de cantera o el aire acondicionado insistente. Es un frío que se mete en los huesos, un frío que no es de clima, sino de atmósfera, de protocolo, de jerarquía. Las bancas son de madera sin concesiones, con respaldos que no permiten relajarse en Krugen al más leve movimiento, pero nadie se atreve a moverse demasiado. Las paredes, de un beige monótono, parecen diseñadas para borrar cualquier emoción, para silenciar la protesta. Todo en este lugar susurra una orden: compórtate. Los custodios conocen su papel, abren puertas, inclinan la cabeza ante los jueces. Rara vez cruzan miradas con alguien más. Los auxiliares teclean sin levantar la vista, como si mirar hacia arriba fuera una forma de participar en algo que preferirían ignorar. Y los oficiales caminan con una cadencia marcada, botas brillantes, cinturones pesados, repletos de equipo que no busca proteger, sino imponer. Todo ese peso parece calculado, como si estuvieran siempre a un paso de usarlo. Al Ricardo Salgado se desplazaba dentro de esta maquinaria, como si él fuera el eje. Llevaba EOSO, lo suficientes para conocer los ritmos, para memorizar las reglas no escritas, para convencerse de que podía doblarlas cuando hiciera falta. Él se veía a sí mismo como una especie de filtro. Su tarea, según él, no era simplemente mantener el orden, sino determinar quién pertenecía, quién tenía derecho a estar en la sala, quién podía esperar en silencio, quién parecía problemático solo por su tono de piel, su ropa o su expresión corporal. Ricardo no pedía instrucciones al juez, no consultaba con los escribientes y desde luego no preguntaba a quiénes sujetaba. Actuaba de forma inmediata, áspera y ruidosa, como si el estruendo justificara su acción. No era el único así, pero sí el más visible, y nadie lo había detenido jamás. Lo dejaban actuar así porque, para muchos, eso representaba orden. Pero el orden no es justicia,
y cualquiera que se haya sentado en esas bancas rígidas lo sabe en ese día. Después de estrellar a la mujer contra la pared, Ricardo regresó a su puesto como si nada. No llenó un informe, no consultó al teniente, simplemente se colocó junto a la puerta de la sala, brazos cruzados, retando a alguien a enfrentarlo. La mujer, Leticia, no dijo palabra. Ann recogió su bolso, se sacudió el polvo de la manga y volvió a sentarse con compostura, la vista al frente, los labios sellados en un silencio que no nacía del miedo, venía de la certeza, del control, de una decisión aplazada, y ese silencio pesaba más que cualquier emblema de metal. En un uniforme la gente la miraba, algunos por morbo, otros por incomodidad. Algunos revisaban sus celulares observando el clip recién grabado. A nadie lo borró, nadie le ofreció un vaso de agua, nadie preguntó ¿está usted bien? Porque en este lugar cosas así pasan todo el tiempo y la gente ha sido condicionada para no intervenir. No era la primera vez que alguien era violentado, sin razón, no sería la última, pero algo esta vez era distinto, persistía. Tal vez era la manera en que ella enfrentaba a Ricardo sin parpadear. Tal vez era la dignidad serena en cómo se mantenía sentada, rehusándose a tocar la hinchazón en su rostro. O quizá, solo quizá, todos percibieron que los engranajes de la máquina acababan de atascarse en algo imprevisto. Ella parecía haber venido por una razón, y cualquiera que fuera, no había terminado. Aún no, durante unos segundos, nadie se movió. El pasillo, antes lleno de pasos y murmullos, se quedó en silencio, como si alguien hubiese apagado el ruido. Incluso el aire se volvió denso. Incapaz de sostener lo que estaba por venir, Leticia se puso de pie lentamente, sin prisa, sin ansiedad. Alisó la manga con el dorso de la mano, ajustó su bolso al hombro y luego metió la mano con una calma deliberada, como alguien que elige cada gesto. Ricardo la miraba sin comprender. Endureció la postura, listo para el siguiente reclamo, otro argumento. Pero Leticia no discutió. Abrió su cartera, la giró y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Mostraba una placa dorada, con azul marino y letras plateadas que decían Ann Comandanta. Leticia Ayala, Dirección General de Seguridad, Zona 7AM. Por un momento, nadie lo procesó. Luego sí, un joven oficial en el pasillo soltó un jadeo, la boca abierta como si se le hubiera escapado el alma a unos pasos. Una secretaria dejó caer su bolígrafo. Rebotó contra el suelo con un clic que pareció retumbar en todo el edificio. El juez, interrumpido a mitad de frase, se inclinó hacia el pasillo con el entrecejo fruncido. Alguien murmuró: «Ah, no, es otra. Ella es la nueva jefa». Pero Leticia no necesitaba las palabras. Miró directamente a Ricardo y habló con una voz templada, clara, sin alzarla pero imposible de ignorar. «Tomé posesión ayer», dijo, «y hoy vine a observar cómo se imparte justicia en este lugar. Tranquila, sin aspavientos, sin trato preferencial». Luego dejó que el silencio hiciera su trabajo. Se quedó de pie. El aire se comprimía a su alrededor, como si el edificio mismo se inclinara hacia ella. Ricardo no parpadeó. Su mano se aflojó sobre la radio en su pecho. La mandíbula le tembló, pero no dijo nada, y por primera vez en su carrera, tal vez, se le notó inseguro, no solo sorprendido. Vulnerable. Entonces Leticia habló de nuevo, con voz baja como una brisa. «He visto exactamente lo que vine a ver. Ese fue el golpe. No un escándalo, no una escena, solo verdad, dicha con entereza». Ricardo abrió la boca, luego la cerró. No había nada que agregar, ningún procedimiento que lo salvara. Ann y todos observaban. Cámara aún encendida, ojos abiertos, respiración contenidas, no porque ella gritara, sino porque no necesitaba hacerlo. Aún no amanecía. Leticia estaba sentada en su auto, estacionado frente al juzgado, motor apagado, la ventanilla entreabierta. Una taza de café humeaba en el tablero, intocada. Era una de esas mañanas en que todo parece en calma, pero tu mente no deja de trabajar. Se recostó en el asiento, los ojos fijos en el edificio de siempre. Mismos escalones, mismos ladrillos pálidos, mismas puertas frías, pero una razón distinta para estar allí. No se había estacionado ahí desde hacía años, no desde que tenía 17. De la mano de su madre, intentando entender por qué los guardias les hablaban como si fueran telling. Su madre nunca alzaba la voz. Llevaba una blusa sin mangas y falda larga, sencilla, sin pretensiones. Ann
pero una oficial las detuvo en la entrada. Escudriñó a su madre de arriba a abajo y dijo, sin emoción, así vestidas no pueden pasar. Leticia recordaba la piel caliente de su madre al apretar su mano. Recordaba cómo esas palabras no sonaban a norma, sino a sentencia. Y como nadie, ni una sola alma, intervino. Habían tomado 2 camiones para llegar y se fueron así, sin más. Fue la primera vez que Leticia entendió que el silencio podía ser el sonido más brutal. En una sala suspiró. Años después, pasando un dedo por la tapa del café, era raro volver con el título de comandanta junto a su nombre. Uno pensó que se sentiría como una victoria, pero non se sentía como una carga. Extendió la mano al asiento del copiloto y recogió una carpeta delgada, envejecida, en los bordes. Dentro, una carta de rechazo, una que había conservado todos estos años. Venía de la academia, la primera vez que aplicó, en aquel entonces, recién graduada, firme, enfocada, disciplinada, había aprobado todo. Pero durante el entrenamiento, denunció a un instructor por hacer comentarios racistas a otro cadete. Le llamaron insubordinada. Ella lo llamó honestidad. Una semana después, estaba fuera, sin explicación, sin disculpa, solo en Sabra. Pudo haberse alejado del uniforme. Casi lo hizo Anne, pero su madre había sido diagnosticada con cáncer. Y en una de esas noches de hospital y plegarias, Leticia encontró algo entre papeles antiguos, una carta doblada 4 veces, la tinta apinaz, legible en los bordes en la justicia no lleva una placa, decía. Camina en tu columna vertebral. Si la sientes ahí, no dejes que nadie la rompa. Su madre la había escrito años atrás, tras aquel día humillante en el juzgado. Leticia nunca mostró esa carta a nadie, ni siquiera cuando la junta de evaluación le pidió explicaciones la segunda vez que solicitó, pero la llevaba, literalmente, en su billetera, justo detrás de su credencial. No era una insignia, era una promesa en ahora, en la penumbra tranquila de esa madrugada. Desdobló el papel una vez más, dejando que las palabras se asentaran sobre su pecho como una carga antigua. Se miró otra vez en el espejo retrovisor, los ojos ahora más marcados, más cautelosos, pero aún encendidos con esa chispa que nunca había dejado morir Anya. No era la adolescente aferrada a la mano de su madre, tampoco era la cadete rogando por justicia dentro de un sistema que ya venía roto. Esta vez era quien entraría al edificio, no como testigo ni víctima, sino como comandante en la justicia. Seguía allí en su columna, erguida, intacta. Anne cerró la carpeta, la deslizó bajo su asiento y finalmente le dio un sorbo al café. Le era familiar, pero esta vez sabía a decisión. Abrió la puerta, bajó del vehículo y se acomodó la chaqueta. Sin escolta, sin cámara, sin protocolo, solo una decisión firme. Hoy no sería silenciosa en la puerta del cuarto. Se cerró con un clic discreto, sin eco, sin portazo. Solo determinación. Estaban solos. Una estrecha sala de juntas, apartada del área operativa, sin micrófonos, sin prensa, sin testigos. Solo lices, una mesa de nogal y ese tipo de silencio denso que anuncia tormenta. Ricardo Salgado estaba sentado rígido al otro lado, brazos cruzados, mandíbula trabada. No había dicho una sola palabra desde que ella lo mandó llamar, pero su mirada ardía con la rabia de quien se siente arrinconado y aún intenta aparentar que no lo está. A Leticia colocó una carpeta abultada sobre la mesa entre ambos, etiquetada con una pestaña roja. No sé, todavía no. Antes de que digas algo, comenzó con voz serena. Te sugiero que revises esto. Anne Ricardo no reaccionó. Leticia abrió el archivo y comenzó a hojear ella misma. Una página, otra más y otra. Dentro de pantalla impresas, fotografías de cámaras de seguridad, reportes con inconsistencias resaltadas, memorandos internos que se extraviaron antes de transformarse en denuncias formales en nombres, en fechas, patrones. ¿Pensabas que nadie observaba?, preguntó sin levantar el tono. Siempre hay alguien, un testigo, una víctima, una gente joven que no es tan leal a tu silencio como creías. Anne Ricardo soltó una risa áspera, más mueca que sonido. Tomó uno de los documentos como si le aburriera. Esto es una basura, murmuró. ¿Me traes aquí para darme una lección? ¿Humillarme otra vez? Ya lo hiciste allá afuera, delante de todo el maldito tribunal. Se inclinó hacia ella, la voz subiendo de volumen. ¿Crees que no noté tu mirada? Esto no es justicia, es venganza personal. A Leticia se sentó al fin. Anne no se inmutó, no respondió,
enseguida. Dejó que sus palabras colgaran en el aire y murieran ahí, sin eco. Luego habló, suave, casi en susurro. No, solo me humillaste, oficio Salgado. Humillaste a la placa. Ricardo parpadeó. Perdón. Ella se inclinó apenas, con precisión, sin agresión. Ese uniforme no es licencia para sujetar, empujar, ni etiquetar. Es una obligación a proteger, servir con templanza, con ética. Lo olvidaste hace tiempo. Hizo una pausa breve. Sus ojos no se apartaban de los de él, y lo peor, añadió, es que enseñaste a otros a olvidarlo. También en Ricardo soltó una carcajada hueca. Vacía, llevas 2 días como jefa, y ya te crees la brújula moral del cuerpo. Empujó la carpeta, de regreso hacia ella con desdén. Esto es una cacería. Casos viejos. Hay gente que odia a los policías. ¿De verdad crees que algo de esto se sostiene? Leticia no contestó de inmediato. Tomó y luego metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. La colocó encima del archivo. Esto es del vestidor, dijo en voz baja. Pensaste que estaba apagada. No lo estaba. Ahí estás tú, diciéndole a un novato que modere los ruidos. Ahí estás tú, burlándote cuando un hombre con tartamudez fue esposado antes de explicar que era testigo, no sospechoso. La expresión de Ricardo cambió. Fue apenas un pestañeo, pero Leticia lo notó. No sabes cómo es allá. Afuera, gruñó él. Tú entras ahora con tu cargo y tus discursos. No, mi Hables, di cómo es. Lo interrumpió ella, la voz aún serena, pero tan afilada como una hoja recién desenvainada. Yo era la que caminaba vigilada incluso haciendo todo bien, la que tenía que saberse el manual 2 veces mejor, porque no me daban segunda oportunidad si cometía un error. Se recargó en el respaldo. La diferencia entre tú y yo, Ricardo, es que yo nunca usé la placa como escudo. La llevé como carga. Él se removió en su asiento, más pequeño de pronto. Por un instante, ambos callaron. Luego, Leticia se levantó, tomó el archivo y la memoria con una sola mano. Esto no es revancha, dijo con calma. Is rendition. ¿Te cuentas? Encaminó hacia la puerta. Antes de girar la manija, se detuvo. Tú construiste una carrera sobre el miedo, pero eso solo sirve hasta que alguien deja de temerte. Giró apenas el rostro, lo justo, para que él viera el lado de su cara. Golpeada, has sido la voz más fuerte en la sala durante años, Ricardo. Veamos cómo manejas ahora el silencio. Y con eso, lo dejó allí, solo, sin focos, sin público, solo el murmullo del ventilador en el techo y el sabor amargo de haber sido finalmente expuesto. Todo comenzó con un clip de apenas 23 segundos, grabado con un celular tembloroso, de calidad baja, con el ángulo inclinado. Se veía la esquina de una patrulla, una banqueta y un adolescente, quizá de 15 o 16 años, con las manos medio levantadas. Su mochila ya estaba en él. Suelo en su voz, aunque baja, era estable. No hice nada, solo estaba aquí. Entonces vino el empujón. El oficial, Ricardo Salgado, se lanzó hacia él. Lo sujetó del cuello de la camiseta y lo lanzó hacia un lado. El chico cayó sobre el borde de la banqueta, primero con el hombro. Se escuchó el golpe, seco, incluso con ese audio deficiente. Gritó una vez, después quedó en silencio. El video se detuvo justo con su cara contorsionada por el dolor, una mano sobre el brazo, las piernas sin fuerza. Era el tipo de imagen que detiene el pulgar de cualquiera. Fue publicado por Lucía Vargas. Lo subió sin título, solo con la fecha hace 6 años, en el municipio de San Teodoro, a mi hermano menor. No tardó mucho en hacerse viral. Para el mediodía, estaba en todos los portales. Los hashtags comenzaron a llover. En justicia para Mateo, apóyala, solo era un niño. La gente recordó ese nombre, a Mateo Vargas, el niño que supuestamente se resistió al arresto afuera de una biblioteca. Los noticiarios jamás mostraron el video en su momento, solo la fotografía policial. A pesar de que nunca fue acusado de nada, en el brazo sanó mal, y la familia guardó silencio. Hasta ahora, esa noche, Lucía apareció en una transmisión en vivo. Nada de fondo elegante, solo una pared de ladrillos, un solo micrófono, y la mirada de quien ha cargado con el silencio. Durante años su voz no titubeó una sola vez. Hace 6 años, el oficial Ricardo Salgado lastimó a mi hermano Mateo. No era sospechoso, no era peligroso. Era un chico que perdió su camión y se sentó a leer un cómic. Ese día, Ricardo le rompió el brazo, pero lo que realmente rompió fue nuestra confianza. Miró directo a la cámara, nunca se disculpó, nunca fue sancionado, ni siquiera reconoció
Lo que hizo una pausa. No estoy aquí por una disculpa. Estoy aquí para que nadie más tenga que callarse como nosotros lo hicimos. La transmisión duró 2 minutos, pero para la mañana ya tenía más de 8 millones de vistas. Los comentarios no paraban. ¿Por qué tardaron tanto? Y asuntos internos. Mi hijo se parece a Mateo. Ese pudo ser mi hijo. La olla explotó. Esta vez, el vapor salió de la sala y se metió en todos los rincones. Los medios lo llamaron punto de quiebra en activistas, exigieron la baja de Ricardo. Incluso, agentes de otras delegaciones comenzaron a dejar de seguirlo en redes. Y por todas partes, el hashtag #apóyala iluminaba el cielo digital. Leticia vio el video. Alrededor de las 5:30 ya estaba despierta. Últimamente, dormía poco. Un viejo colega de la unidad de comunicación se lo envió con solo 3 palabras en el asunto. Necesitas esto. Lo vio una vez, luego otra, y luego se quedó ahí, con las manos entrelazadas, mirando cómo la luz del sol comenzaba a colorear el cielo. Recordaba ese nombre, a Mateo Vargas. Recordaba aquel informe, presentado como uso de fuerza por resistencia. No había grabación, no hubo seguimiento, solo papeles. Un niño de 15 con el brazo fracturado. Ahora, el silencio alrededor de ese caso era ensordecedor. A las 7 de la mañana, Leticia entró a la estación. El aire se sentía distinto esa mañana. No tensión, no furia. Otra cosa, algo más pesado. Como si todos supieran que el viento había cambiado. Pero aún no sabían hacia dónde soplaban. Ricardo no había reportado enfermedad, pero los murmullos caminaban más rápido que él. Un agente frente a la cafetera miraba su celular. Otro observaba su monitor en blanco, los correos acumulándose. Arriba, en la pantalla de noticias, las palabras video de Vargas recorrían la barra de noticias. A nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Algo se había roto. Y esta vez, no lo cubrirían con un curso ni con un boletín. Lucía no volvió a publicar ese día. No hizo falta. El video ya había hablado. El silencio, por fin, se había roto ni lo que había comenzado. Apenas empezaba, Ricardo Salgado cruzó las puertas del cuartel general de policía de San Teodoro un lunes por la mañana, esperando, como siempre, los saludos automáticos. El habitual buen día, jefe, o al menos ese pequeño reconocimiento invisible que uno cree tener derecho a después de tantos años. Pero lo que encontró fue nada. Nadie levantó la vista, nadie lo saludó. La puerta se cerró detrás de él con un susurro frío, sellando un pasillo cargado de ese tipo de silencio que no tranquiliza, que pesa. La gente lo veía, eso estaba claro, pero sus ojos se deslizaban sobre él como gotas sobre un parabrisas sin fricción, sin intención, como si Ricardo ya no estuviera. Como si se hubiera vuelto parte del fondón una vez. Él era el oficial que los nuevos aspiraban a ser, el que tenía fama de duro pero eficaz. Se decía que él resolvía, que él ponía orden. Hoy, nadie decía nada, ni siquiera los que antes lo elogiaban en la sala de descanso, o compartían su humor seco y malicioso. Caminó hacia la zona común. En la cafetera zumbaba. Un agente servía su taza. Lo miró un segundo y se dio la vuelta. No, con desprecio, solo despatio preciso. Era el tipo de gesto que no necesita gritar para doler en el pasillo. Un cadete colgaba un nuevo boletín en el tablón. La hoja se movió apenas con la corriente de aire al paso de Ricardo. No alcanzó a leer qué decía. Tampoco era necesario. Abrió su bandeja de entrada. La línea de asunto decía: todo licencia o administrativa o efecto inmediato. No había explicación ni firma. Solo un PDF con su nombre y número de placa. Lo miró unos segundos de más, como si dudara de la luz del monitor, como si la oficina se le hubiera desplazado debajo de los pies. Luego, lentamente, se reclinó y miró hacia el techo. Parpadeó fuerte, como si no pudiera creerse fuera del encuadran. Después, hizo lo que nunca creyó que tendría que hacer. Escribió un correo, rápido, tenso, cargado, asunto urgente, división interna, mensaje a la comandanta Ayala. Está destruyendo este departamento. El público se está volcando contra nosotros. Ella alimenta una narrativa que pinta a oficiales como yo, como los enemigos. Si no actuamos ya, la moral se va a colapsar. Necesitamos liderazgo real. Necesitamos reacción antes de que esto sea irreversible. Presionó enviar. Se quedó esperando. A la respuesta de Leticia Ayala llegó 10 minutos después. Una sola línea. Non, tú lo destruiste. Yo solo estoy limpiando. Nada más.
ni firma, ni título, ni espacio para debate. A más tarde ese mismo día, el correo se filtró. A nadie dijo cómo. Primero apareció en el grupo interno del cuartel, luego en un foro de servidores públicos y finalmente en la edición digital del El Diario de Teodoro. No todo el mensaje, solo una frase. Ella nos está destruyendo, an debajo. Un comentario anónimo: no señor, ya estábamos rotos. Ella solo encendió la luz. Fue ahí donde comenzó de verdad el cambio, el que nadie había planeado y todos sentían. An Ricardo volvió al día siguiente para recoger algunas cosas. A nada importante, solo unos expedientes, sus tenis del gimnasio y su taza agrietada que usaba desde la academia. Todo se veía igual, pero no se sentía igual. Era un desconocido en el mismo cuartel donde alguna vez marcó territorio. Ann cruzó junto a un cadete de rostro adolescente, uniforme aún tieso, con las costuras nuevas. El joven levantó la mirada un instante, cruzó ojos con Ricardo y luego bajó la vista, cubriéndose con su chamarra, tapando el logo de la academia a bordo de Sochiaca, bordado en su camisa. En Ricardo se detuvo medio paso. Eso dolió más que cualquier titular. Ann tomó el pasillo de salida. En la esquina, un teniente hablaba con dos agentes. Cuando lo vieron, la conversación cesó. Ann sin dramatismo. Solo se apagó uno, bajó la cabeza. El otro sonrió con educación, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Luego volvió a revisar su teléfono. Nadie le preguntó si necesitaba ayuda. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie preguntó. Nada. No era enojo. Era desapego. Frente a los vestidores, miró hacia Atras, tal vez esperando absurdamente que alguien lo llamara, que alguien dijera su nombre. Aunque fuera con ironía, nada, solo silencio. No hubo audiencias. No hubo titulares, no hubo veredicto formal, pero la sentencia ya había sido dictada. No. En un tribunal, en la mirada de su gente, y lo peor fue que lo entendió. Había pasado años convenciéndose de que era el muro que contenía el caos, el guardián del orden, pero lo que realmente hacía era esconderse detrás de un sistema que no cuestionaba a Annie. Y ahora, despojado de ese sistema, era solo un hombre al que ya nadie seguía. Hay castigos que tienen forma: multas, suspensiones, audiencias, y hay otros que no, pasillos mudos, conversaciones interrumpidas, nombres que desaparecen del lenguaje compartido. No necesitas un tribunal para sentir ese tipo de condena. Solo necesitas un edificio lleno de gente que dejó de creer que alguna vez mereciste portar la placa. La sala de juntas no era grande. Una mesa de conferencias, una jarra de café casi frío y 20 sillas plegables que crujían con cada movimiento. Pero esa mañana algo flotaba en el aire, algo diferente. No confianza, aún no, pero sí posibilidad. Ann Leticia Ayala estaba al frente, sin tarima, sin discurso impreso. Solo ella, una carpeta bajo el brazo y el tipo de aplomo que se gana, no se impone frente ella. Una mezcla de generaciones, agentes nuevos, veteranos curtidos, jefes intermedios. Algunos tomaban nota, otros observaban, en espera. Miri, no por duda, sino por instinto. ¿Cuánto podemos creerle? Leticia aclaró la voz y empezó. La reconstrucción comienza por reconocer a quienes hemos perdido. No solo los que se fueron, también a quienes dejamos ir. Hizo una pausa, miró alrededor. Hoy empezamos con alguien que nunca debió haber salido. Giró hacia la puerta e hizo una seña. Marisol Torres entró a la sala. Respiró diferente. Algunas cabezas se alzaron, otras parpadearon. Un par de bocas se entreabrieron en gesto de sorpresa. Muda. Marisol caminó erguida, mentón alzado, con ese tipo de autoridad que no se exige, se transmite. 6 años atrás, fue una de las pocas mujeres en la unidad de reacción inmediata. Dirigió una negociación de rehenes que salió en los noticiarios nacionales. Pero lo que más se recordaba no era su logro, sino su reubicación en el memorando. Decía algo ambiguo: preoccupations, sobre su tono y su presencia. Todos sabían qué significaba. No lideraba como hombre, y algunos hombres no estaban listos para ser liderados por ella. Ahora estaba de regreso, no como símbolo de advertencia, sino como ancla. Leticia hizo un gesto. La oficial Torres regresa con efecto inmediato como subdirectora de capacitación. Estará a cargo del entrenamiento de campo y la transformación cultural en este distrito. Hubo un aplauso. Solo uno, luego otro, y pronto toda la sala. A Marisol levantó una mano
y el aplauso cesó. Dio un paso al frente, voz firme: no estuve en silencio estos años. Me apartaron, sí, pero no me callaron. Solo me hicieron esperar más tiempo para hablar. Y ahora que regreso, no pido ser escuchada. Hablo para que otros también puedan hablar. Nada más, sin dramatismo, sin revancha. Solo verdad. Leticia la observaba desde el fondo. No parecía una jefa devolviendo un favor. Parecía una mujer empujando una puerta y manteniéndola abierta. Después, los pasillos bullían con energía nueva. Un novato, joven, nervioso, jugueteaba con su placa. Susurró a otro: ¿esa es Marisol Torres? El otro asintió: sí, y ahora es nuestra entrenadora. Puedes creerlo, pero no era duda. Era illusion. Como si, tal vez, las cosas sí estuvieran cambiando días después. Marisol dirigió su primera sesión. No hablaba de maniobras, ni de reglamentos. Hablaba de escuchar frente a ella. Cadetes nuevos, oficiales de media carrera y hasta 2 tenientes. Veteranos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó? No por tu placa, por tu historia. En silencio. Luego una voz, luego otra, y el silencio empezó, por fin, a romperse. En la dirección correcta. Leticia lo observaba desde el vidrio de la sala de capacitación. No sonreía del todo, pero algo en su rostro suavizado decían: esto es lo que debía ser. No buscaba ovaciones ni prensa, solo un departamento que volviera a sentirse humano. Y eso comienza trayendo de vuelta las voces que nunca debieron ser silenciadas.